Cacho, Cacha que se encuentra en las fundaciones, gracias por todo y cada una de las cosas que hoy tú tienes dispuestas para cada uno de nosotros. Tú te mueves en los tiempos. Para ti, un año son como 1000 y 1000 años como uno. Señor, tú eres el dueño, amo y Señor del universo. Tú eres el creador por excelencia. Tú te complaciste que hoy estuviéramos aquí reunidos, alabando y glorificando tu nombre, Señor. No es a los hombres, no es a nadie en especial. Eres tú, Señor, el galardonador, el que se ha hecho merecedor de nuestras alabanzas y de nuestro crédito, Señor. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, entregando a tu Hijo para perdón de los pecados y que hoy pudiéramos tener acceso a ese trono celestial, pudiéramos tener entrada a ese camino de gloria que tú tienes para cada uno de nosotros, que hoy a través de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la sangre no engendrada del Padre, hoy tuviéramos perdón de todo aquello que estaba incomodando la comunión contigo. Hoy levantamos el nombre de Jesucristo y pedimos que sea colocado en alto, así nuestro nombre desaparezca. No es el nombre de nadie más sobre la tierra, es el nombre de Jesucristo el que está en alto, que está como estandarte, como bandera. Señor, hoy es los nombres que invocaban en la antigüedad, esos grandes héroes de la Biblia, esos grandes hombres que llevaron el inicio de esto que hoy disfrutamos nosotros. Por eso hoy Jehová Jireh es nuestro proveedor. Jehová Jireh es aquel que nos provee de todo aquello que nos hace falta y hoy levantamos ese nombre, Señor, en alto. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor, por el poder que hay en ella, porque aún sirve para levantar muertos, para levantar a aquellos hombres que se encuentran en la desesperación, aquellos que apenas están entrando a la casa desesperados, angustiados por haber consumido toda la noche, por haber hecho el mal, Señor, por haber hecho cosas que no están de acuerdo a tu palabra, Dios. Gracias también por aquellas familias que tienen la esperanza, que guardan el abrigo de que estos jóvenes, estas muchachas cambiarán sus vidas. Gracias, Señor, porque hoy está puesto el ángel de Jehová alrededor de nosotros, porque dice que los que temen al Señor, ese ángel los acompaña. Por eso desatamos los ángeles alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, de esas casas que tanto lo necesitan. Esos ángeles con espadas de fuego y látigos de 7 puntas para reprender toda obra satánica y demoníaca que hoy se quiera levantar contra nuestras vidas, Señor. Hoy, hoy es el día de la victoria, Señor. Hoy nos das de esa provisión tan grande que solo tú sabes dar, Dios. Gracias. Gracias por aquellos que hoy emprenden. Gracias por aquellos que hoy comienzan un proceso. Gracias por aquellos que hoy ya están terminando. Gracias, Señor, por todas las obras maravillosas que tú haces, Dios. Gracias por cada director de Azojuté. Hoy lo ponemos delante de ti para que tú te glorifiques también en estas vidas, porque lo has puesto por cabeza, Señor, para dirigir vidas, almas, que tú te has complacido en guardar, en guiar, en salvar, Señor. Gracias porque hoy somos eternos, Dios, porque hoy nos haces eternos, porque hoy es el día de nuestra salvación, hoy es el día de nuestra victoria, Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias por el poder que hay en la oración, en el ayuno, en tu palabra, en los ángeles, en la sangre, en el poder que hay en el nombre, porque tu palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Y no hay otro nombre dado, no hay otro nombre dado sino el de Jesucristo. Por eso hoy levantamos ese nombre, Señor. Padre, gracias. Gracias, Dios. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, deseo para todos. Amén. Dice por aquí que hay camino, dice el 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece de derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y por allá arriba también dice algo, dice, cuando los caminos del hombre
son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y el 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Yo creo que vamos a primera de Samuel 17. Vamos a hablar un poco hoy de la vida de David. Creo que es uno, para mi concepto personal, fuera de Génesis hasta Apocalipsis, que es la promesa y la venida y la salvación del Señor Jesucristo. Pienso que a mi modo personal siempre me ha llamado mucho la atención David y el apóstol Pablo. O sea, son dos personajes cruciales para mi vida, ¿no? Yo los tomé mucho como ejemplo, como motivación, podría decirse. Y, y dice que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Asea en Efes-Damim. Dice el verso 2, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Miren, siempre hay un valle, siempre hay una brecha, siempre hay una llanura entre aquel que se quiere levantar contra usted y usted. Cuando usted está en una altura, mire que el pueblo de Israel estaba en una montaña, pero el enemigo también estaba en una montaña. O sea, los dos estaban en una altura, pero siempre hay un valle ahí. Y sigue diciendo, salió entonces del campamento del filisteo un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus prendas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dicen que estaban los dos, Israel y los filisteos, en las alturas, pero descendió al valle el filisteo y se puso en orden de batalla y comenzó a dar voces, pero aquí la palabra dice todos los atributos que tenía el filisteo. Dice que todo este armamento y todo lo que poseía Goliat pesaba más o menos 80 kilos, casi el peso de un hombre normal, entre 80, 90 kilos, 70 kilos. Pesaba solamente la armadura de Goliat. Y dice que él se para frente, desciende al valle, desciende las preocupaciones de nosotros, desciende a eso que nos atemoriza, desciende a esos temores que muchas veces tenemos. Descendió y comenzó a dar voces. Ese es el gran secreto hoy día a nivel espiritual. Aquí estamos hablando a nivel natural, porque Goliat descendió, pero si lo llevamos hoy al campo espiritual de nuestras vidas, es aquello que nosotros vemos tan grande, que nos atemoriza y que nos pone en duda. Asimismo, él puso a dudar al pueblo y dice, y si alguno me venciere, nosotros seremos sus esclavos, pero si nosotros lo vencemos, claro, usted
ve semejante palo de problema frente a usted y estaba todo un ejército con el rey Saúl y usted ve el problema tan grande frente a usted y comienza a dar voces diciendo, no, pues si ustedes nos vencen, nosotros somos sus esclavos, pero si nosotros lo vencemos, ahí clava la duda en usted. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que yo sí cambio? ¿Será que sí podré? ¿Será que sí nos mantenemos muchas veces en los procesos? Como el pueblo de Israel cuando salió el filisteo. Por eso dice que oyendo Saúl el oír, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué oían? La voz de sus miedos, la voz de sus preocupaciones, la voz de aquello que nos pone en duda y en tela de juicio todo nuestro futuro. Eso es lo que ellos oyeron, ellos no estaban oyendo la voz de Dios. Estas palabras del filisteo se turbaron y no dice ni siquiera que tuvieron miedo, sino que tuvieron gran miedo. Pero aquí aparece y dice, y David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, los mayores. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Oiga, los tenía oprimidos, aterrorizados. Usted en frente de batalla, cada día salimos a pelear una guerra. Pero si vivimos oyendo, es que aquí el problema es el sentido del oído. Si vivimos oyendo nuestras preocupaciones, nuestras dudas frente al proceso, es que muchas veces los procesos se desbaratan o muchas veces hay recaídas, es por nuestros mismos temores. Porque no le creemos a Dios, porque aprendemos a escuchar la voz del enemigo, aprendemos a escuchar la voz de nosotros mismos, nosotros no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y parece que aquí todo el pueblo estaba escuchando, era durante 40 días, el propio temor que ellos tenían, porque no estaban seguros y convencidos de quién era que los acompañaba. No estaban convencidos de quién era que nos acompañaba. No estaban seguros de que era Dios, el creador del universo, el que estaba con ellos. Y dijo Isaías a David su hijo, el verso 17, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¿A qué lo mandó Isaías? A hacer un mandado. Vaya, mijo, usted el menor, vaya usted y llévele esto y mire a ver cómo se encuentran sus hermanos. Ofrende. Ese es el síntoma aquí de Isaí, o la actitud de Isaí mejor, era que ofrendar. Primero aseguró su familia y después que, y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000. Y mira, o sea, comienza ahí a armarse ya todo. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, miren, todo comienza, ¿sí es como comienza a armarse un orden? Y dejando que las ovejas al mando de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Se fue como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente al ejército. Muchas veces nosotros podemos tener actitudes peleadores, podemos tener toda la disposición,
Y nuestro fronter y nuestra parte física parece que está en orden de batalla. ¿Y usted cómo está, mijo? ¿Cómo amaneció hoy? Sí, señor, bien, bien, gracias a Dios. Y como dicen esas frases en las fundaciones terapéuticas, ¿cómo es que dicen? Altura, altura, más alto, ya, no sé qué es lo que dicen y se motivan. Pero realmente nuestro corazón, ¿a dónde está? Es que aquí aparece otra figura, nuestro corazón. Ese es el que dictamina toda la verdad de nuestro comportamiento. O sea, no es lo que muchas veces hay que confesar y hay que decir y hay que motivarse, es chévere, pero nuestro corazón verdaderamente está preparado o está lleno de dudas. Mire que el pueblo se paraba durante 40 días frente a frente y dice que gritaban el orden de batalla. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras esa hablaba con ellos, he aquí que aquí para ahí se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, y salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero aquí apareció David, aquel jovencito que tenía oído sensible y que venía de apacentar las ovejas y escuchó. ¿Qué escuchó? Dice, y salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque oían que sus temores, sus miedos, sus preocupaciones, y no querían salir de ahí. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le requisará con grandes riquezas y dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Ya comienza, ¿qué harán? O sea, ¿qué pasará con mi vida si yo venciera este temor que hoy me apacigua, me amedranta? Sí, yo a mi líder, a mi pastor, a mi apóstol, a mi terapeuta, a mi coordinador, a la psicóloga, le digo, no, yo estoy bien, yo quiero salir adelante, pero hay algo en el fondo, porque miren que el pueblo de Israel gritaba voces de batalla frente a los filisteos, pero cada que salía el paladino, o sea, el gigante, el problema grandote que nosotros muchas veces formamos en nuestras vidas. Cuando sale ese, ahí es donde nos rendimos. Entonces dice David, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ya comienza, es que el problema hay veces lo adornamos y nosotros somos los encargados de darle más fortaleza. Pero aquí cuando aparece David, ¿qué dice? ¿Quién es este filisteo incircunciso? O sea, ¿qué venía él? ¿Qué traía él? A Dios dentro de su ser. Para que provoque no a David, sino a los escuadrones del Dios que viviente. Le está diciendo al pueblo, ustedes tienen al Dios que vive, al Dios que todo lo puede. No lo proclamamos, pues. No lo seguimos. ¿Por qué estamos reunidos esta mañana aquí? Porque tenemos al Dios viviente. Está diciendo, ustedes tienen al Dios viviente. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Cuando usted quiere vencer,
a ese gran problema suyo, porque cada uno conoce su gran barrera, su gran obstáculo, su muralla que no lo deja continuar en este proceso pues, de vida, de trabajo, de fundación, llamémoslo como queramos. Cuando usted quiere ya empezar y usted califica ese problema como pequeño, pues siempre aparece alguien a desmotivarte. Y en este caso apareció el hermano del propio David, le dice, yo conozco tu corazón y la malicia que hay en él, yo conozco tu soberbia, que para venir a chismosear la batalla es que has venido. En el 29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? O sea, el, David que saca todos esos argumentos con los cuales nos preparamos muchas veces en las fundaciones, pero es que cuando enfrentamos esos gigantes allá en Cali o en la ciudad que nos toque o en la ciudad que nos vaya a llevar Dios, siempre nos damos por vencidos. Entonces, ¿qué dice ahí aquí? David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta que antes o de antes. ¿Se apartó de quién? De su familia, porque era el primer obstáculo que le había aparecido para no vencer al gigante, a ese gigante que se aparece muchas veces en nuestra vida. Y tal vez tu familia no te digo, yo conozco la soberbia de tu corazón, que para eso es que te has venido de la fundación. No, no, muchas veces hasta callan. O muchas veces sí, lo bacano que se vino, mijo, hágale, hágale. David había aprendido a escuchar que la voz de Dios. En el 31 dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y le refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, o sea, ya fueron oídas las palabras de David. Saúl esas sí las escuchó y lo hizo venir y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Ya motiva al pueblo, motiva al mismo rey, motiva al mismo dirigente que Dios había puesto para que llevara a su pueblo a las victorias. Y aparece este pequeñín corto de edad, dicen que era menudito, dicen que era, aparece a motivar al mismo rey. No desmaye tu corazón a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aparece otro obstáculo. Es que si ven, tenemos que aprender a discernir eso. Siempre que vamos con un propósito de victoria, con un propósito hacia lo positivo, siempre que vamos con un propósito a vencer, aparece alguien. Es más, uno motiva a aquellas personas y aquellas personas que uno quiere motivar, antes lo desmotivan a uno. Tú eres un muchacho y ese man es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl nuevamente, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces, un oso y un león no son cosas pequeñas, no son animales normalitos. Algunos han visto Discovery Channel y todos estos programas. Ya sabemos cuál es la capacidad de un oso contra un hombre. O sea, usted contra nosotros como humanos, contra un oso perdemos y contra un león, mucho más. Entonces, en el proceso, ¿qué tenemos que vencer? En el proceso de nuestras vidas, ¿qué hemos vencido para sacar argumentos cuando salgamos allá afuera? Si antes muchos procesos se han dañado dentro de la fundación, porque aparece un pequeño oso, aparece un pequeño león y le damos rienda suelta a eso. Y terminamos dañando los procesos, dañando la metodología, dañando los testimonios.
¿Qué argumento vas a sacar allá cuando se te aparezca el gran gigante de tu vida? ¿Qué argumento vas a sacar? ¿El que sacó David aquí? Tu siervo era pastor de la oveja. Si venía uno, si venía un león y se llevaba uno, yo lo seguía y lo alcanzaba. Pero dice aquí él le agrega algo importante. Y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba de la quijada. ¿Qué quiere decir eso? La quijada. ¿Qué es la quijada? La que se mueve cuando emitimos sonidos, cuando emitimos voz, cuando emitimos mensajes. Esa voz que muchas veces escuchamos en nuestra vida y que nos quiere destruir. Tómela de la quijada y destrúyalo, hiéralo y mátelo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso lo dice por segunda vez. Será como uno de ellos. Es que ese man es enemigo de Dios. La pobreza es enemiga de Dios. La miseria es enemiga de Dios. La escasez es enemiga de Dios. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, él recalca incircunciso, es porque ese man no conoce de Dios. ¿Y cómo así que va a venir a vencer? Si más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Siempre se ha oído la frase, no la han escuchado. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Será como uno de ellos. Y una persona que se pone un blindaje de 80 kilos y dicen que medía más o menos 3 metros y pico, era más grande que un león y que un oso. Pero David lo pone en el mismo nivel, en el mismo rasero, porque dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como el oso o como el león. ¿Por qué? Porque David estaba convencido de que el Dios vivo estaba con él. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente, filisteo incircunciso, Dios viviente, filisteo incircunciso. Haga el paralelo ahí. Usted es el dueño de sus temores, hermano. Usted es el dueño de sus dudas. Nosotros somos los dueños de la pereza, de la pobreza y de la escasez. Usted mismo ha querido montar eso en su vida. Usted mismo es el que tiene que desmontarlo porque estamos siguiendo a Dios. Estamos llegando al ámbito espiritual. Estamos tras aprender a escuchar la voz de Dios, no aprender a escuchar la voz de nosotros mismos, que nos dice será. Hermano, se huyen de la fundación, se saltan el muro y desde que tocan la carretera ya van dudosos. Ya crean la primera duda que los van a capturar, que los van a coger. Que qué los espera en Cali, que qué los espera en Dagua, que qué los espera en Medellín, que qué los espera donde vaya. Ya van dudosos, ya van perdidos, hermano. Ya van perdidos. Si Isaí le dice a David, lleve estos panes y lleve estos quesos y lleve esta vaina, ya había un propósito ahí, había un mandato, era su padre. Fue a hacer un mandado y se encontró con un problema gigantesco. Pero ya iba, y en manos de quién había dejado, de un guarda había dejado la oveja. O sea, todo se había programado bien, pero cuando usted deja las cosas tiradas, ¿cómo pretendes que te vaya bien? David, si Isaí no lo hubiera mandado su padre, él no hubiera ido al campo de batalla en entonces. Él no, venga, mijo, hágame el dos, cuídenme ahí las ovejas, no le diga nada al cucho, yo que yo me salto aquí el cerco, el alambrado, yo me voy a ver qué es lo que está pasando. Yo quiero ir a mirar. Son dos cosas totalmente diferentes. Espera que Dios te guíe, yo siempre lo he dicho. Para mí no sé si decirlo desafortunadamente o afortunadamente fueron 5 años para aprender a escuchar este llamado y esto que Dios quería para mi vida, guiarme en un propósito. Sí, con osos, con leones, con Goliat, sí, pero siempre aprendiendo, al menos diría yo hoy, después de 27 años y unos meses, es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Añadió David,
Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué recalca aquí David? El Dios viviente me ha librado de las garras del oso, de las garras del león. Yo estoy convencido que me librará. O sea, Dios me ha ayudado a abandonar el uso de las sustancias. No me va a ayudar con la masturbación. No me va a ayudar con esto. No me va a ayudar con la mentira. No me va a ayudar la gula. No me, él me va a ayudar. Él me va a ayudar. Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Su corazón fue tocado y dice, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Miren, y Saúl vistió a David con sus ropas. ¿Con las ropas de quién? De Saúl. Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. ¿Qué es lo que estás practicando hoy en la fundación? Porque es que salís y otro es el que te viste. Cuando en la fundación se te enseñó algo y allá otro te viste. Venga, tome una cervecita, mío, que usted está bien, usted ya no fuma más eso. Tome 2, 3 cervezas y va por su casa sintonizado, mío. Saúl quería vestir a David con algo que él no se había preparado para eso. Y ciñó David su espada y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Se las quitó, se sacudió, dijo, no, este vestido no es conmigo, yo voy para la guerra, yo este vestido no me lo puedo poner. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado. ¿Cuál es el callado? La varita esa que es así, que tiene una curvita con la cual le cogen de la cabecita a las ovejas cuando ellas se quieren desviar con el callado. Por eso es que dice, tu vara y tu callado, aliento me infundirán, me guiarán, o sea, tu vara y tu callado me guiarán. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. 5. Tengan presente eso, 5. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ah, ¿con qué armas te estás preparando hoy? Ahí en tu proceso para salir a pelear allá. Aprendemos todos los argumentos, los mecanismos de defensa, aprendemos la racionalización, argumentación, proyección, negación, aprendemos todo, qué pasa con adicción, tal, dopamina, aprendemos. Pero cuando salimos allá dejamos que otro nos vista con sus conceptos, con sus ideologías, con su filosofía. Nos dejamos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, nos extraviamos, se extravía nuestros sentidos, se extravían. Y no podemos ir mucho más allá. Su vara tomó su zurrón, su vara, su callado, tomó 5 piedras. ¿Cuántas letras tiene el nombre de Jesús? ¿Cuántas letras tiene el nombre de Jesús? 5. Bueno, y el filisteo venía andando en el verso 41 y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Ahí cometió el primer error. Llegó y dijo, no, pero mira esto, mira lo que me mandan, ve. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Segundo error. Maldijo a David por sus dioses.
44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne, no tu espíritu, porque sabía que no tenía tu carne, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿En el nombre de quién? De Jehová de los ejércitos. No se había revelado todavía el nombre de Jesús, pero ya había tomado las 5 piedras. Entonces dijo David al filisteo: repito, tú vienes con espada, lanza y jabalina. Tú vienes con todos tus argumentos, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Ese es el poder del nombre. Aprendamos el poder del nombre. No es nuestro nombre el importante. Por eso a mí me da escalofrío y me dan ganas de llorar y empiezo a temblar cuando paso por las iglesias y ponen los carteles de los pastores arriba y ponen pastor tal y tal. Están alzando el nombre de ellos y ya no existe el nombre de Jehová. El nombre de Jehová es el que tiene que levantar, que nuestras vidas cada día. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, David se sale de la ecuación y mete a Dios en la ecuación. Tú vienes a mí y tú eres el que has retado y has provocado. Jehová, él no está diciendo ni está confiando en sus propias fuerzas, porque había matado oso, había matado león. En el 43 dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ahí no está diciendo: no, es que yo vi un bravo, yo vi el bravo del Sucre y que no. Está metiendo a Dios en la ecuación. Y el gran problema de la humanidad hoy día es que han sacado a Dios de la ecuación. Lo han sacado. Lo han sacado de la ecuación. Y el mismo Israel tenía miedo y se habían olvidado de Dios y lo habían sacado del proceso. Por eso siempre decimos: ¿quién se lleva usted de la fundación? ¿Al líder para que le diga que tienda la cama o al cocinero para que le haga los frijoles? Usted se lleva una relación con Dios. Usted se lleva una relación con Dios. Si usted no se lleva una relación con Dios, siempre va a perder. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Ahí sí, como tenía la espada, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará hoy en nuestras manos. Sencillo. ¿Con qué quieres vencer hoy? ¿Con tus propios argumentos o con la riqueza de tu familia? ¿O con los propósitos en vano que están allá esperándote? Una moto tal vez, o tal vez un taxi, o tal vez te has motivado porque tu esposa dice que va a volver contigo. Chévere, bacano. Pero estás sacando a Dios de la ecuación, de la operación. Dice el 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, oiga, se levantó el viejo, estaba sentado, ya había cometido unos errores, ya había cometido un tercero, estaba sentado. Y echó a andar para ir al encuentro de David. ¿David qué hizo? Este problema viene contra mí, yo tengo que caminarle, tengo que ponerle energía, tengo que ir. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa mientras el hombre caminaba con todo su... Yo me imagino un man de 3 metros y pico con un traje de 80 kilos.
casi 2 bultos de cemento traía encima el viejo. Entonces corrió David, se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, perdón, y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ahí, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra él. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una sola piedra, la jota, y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Una sola piedra. Cualquier cosa, por más insignificante que parezca, cuando Dios está en el propósito, usted siempre va a terminar venciendo. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Hirió la droga, pongámosle, la heroína, el bazuco, la marihuana. Sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, tal como se lo había prometido. Y muchas veces parece que la droga la herimos y ella cayó. Pero esos mismos argumentos que utiliza la droga, por eso corre y coge la misma espada del Goliat, esos mismos argumentos que utiliza todo aquello que estorba los procesos y nuestra vida, debemos de rematarlos. Muchas veces la droga, vea, se acuesta a dormir 10 meses, ya tranquila, engordando, comiendo frijoles y con disciplina. Ella acuesta 10, 15 meses, hasta 24 meses, hasta 10 años puede dormir. He visto procesos de 10 años irse al piso. Si usted no le corta la cabeza, ella puede resucitar en cualquier momento. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, a su gran problema, a ese argumento grande que tenían siempre contra la humanidad, cuando vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta, ahí sí, ahí sí. Cuando es que vos vences con los argumentos que Dios te ha dado, ahí sí todos quieren correr. Y aquí aparece la motivación, ¿no? Por eso esto es una gran cadena, man. Y por eso muchas veces hablamos de esos malos procesos y esos líderes deformes que forman una cadena, pero del mal en los procesos. ¿Qué tal ahora formar una cadena del bien, de un verdadero testimonio que se levante? Nosotros somos producto de eso, yo soy producto de eso. Vencieron ese día, solamente por el pensamiento, porque es que David ya lo había vencido aquí, porque estaba seguro que Dios estaba con él. Amén. 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 Es única manera, Amén, mi pastor. de que podemos vencer. Amén. El pueblo de Israel estaba en orden de batalla y Saúl los había puesto por rey, pero tenían un problema, no habían metido a Dios en la ecuación. Si hubieran metido a Dios ahí, tal vez no hubiera necesidad de que Dios tocara a David y lo mandara. Doña Sandra va a decir algo. No sé quién. Yo, no, señor. Ahí está Diego, está Felipe. Doradito, bendiciones. Buenos días, Pastor Luis. Buenos No, días, aquí muy encantado de escucharlo y a qué nivel lo tiene el Señor a usted en este momento, Pastor. Pues me sirvió mucho a mí porque pues yo también me identifico con usted. Yo hice 4 años y medio que usted es testigo también cuando nos visitaba allá en Cali. Entonces, realmente no sacar a Dios de la ecuación es lo más importante.
Mire que yo ya, a ver cuánto es que ya salí hace más de un año. Y ahí estoy, como quien dice, haciendo un ambulatorio, porque yo llego a estarme conectando y a estar escuchando sin dejar mis actividades cotidianas y las actividades que hay que hacer, ¿no? Lo que usted decía, me gustó tanto que uno no se vaya ni al líder para que le tienda la cama, ni el cocinero para que lo atienda en la casa a uno, ¿no? Entonces uno llega a esa, lo que ya practicó, lo que ya uno se ejercitó allá, a seguirlo haciendo. De pronto, si no hay un trabajo secular, pero a veces se trabaja más en esas cosas y está uno siendo luz, mostrándoles el camino al resto de la familia, sin volverse religioso, sino mostrando a Cristo en uno, que seamos olor fragante por donde pasamos. En este momentico ya me dispongo, ya mi hermana es profesora, 4:30 le hago su desayuno, se fue, ahorita voy para hallar a mi mamá el médico, tiene cita a las 8:40 en Imbanaco. Ya hice también mi diligencia ayer, cambié la medicina, se quedó otra cita que tenía pendiente. Todo, estar al día uno. Mi hermano me llama, es ingeniero en Colgate Palmolive, que por favor que iban a las dos a peluquear a la perrita. Yo tengo las llaves del apartamento, él mismo, listo, ya llegué, me dejó el dinero ahí en la mesita, y a las 2 llegaron ellos de una, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya ya uno es parte de la solución, no del problema. Entonces, lo que le quiero mostrar a los muchachos, yo también me sembré, hice un proceso, hasta que el Señor fue el que me mostró, porque a mí yo ya salí, fue por una cirugía, me hicieron prótesis de un tobillo izquierdo, y eso tenía que salir, pues, entonces ya la incapacidad eran 3 meses y todas esas cosas. Bueno, ya me quedé ya en la vida civil, afrontando, eso fue lo que me tocó a mí, pero yo soy muy preparado, soy estudiado, soy bachiller, soy mecánico automotriz, estudié cocina, soy operador terapéutico, una mano de cartones, y esa era mi vanagloria. Y siempre estaba 2 años, no, ahí mismo, con esas credenciales conseguía trabajo de una, así fuera de motorratón. En todo caso, yo hice como hizo Eliseo cuando tuve el llamado. Él iba arando con 12 yuntas de bueyes. ¿Y qué hizo él? Él cogió, él dijo, bueno, déjame, yo me despido de mi familia. Y él cogió y él sacrificó el buey, los bueyes los sacrificó, y el cabresto con eso quemó y sacrificó esas carnes, todo. ¿Qué pasó? Yo entregué esos diplomas, yo a mi hermana le dije, no, bote todo eso. Y ya me olvidé de mis títulos y me consagré, me entregué ahí, me ofrendé. Y mire que el Señor sí se puede. Yo ahora he cambiado, vendí esa moto, salí de todas esas cosas, porque dicen que es que el que quiera haciendo las mismas cosas obtener resultados diferentes, eso es locura. Entonces yo cambié la metodología, a mí me ha servido. Entonces, gracias por esas palabras, pastor, que son aliento y son vida, y por mostrarme ese camino también. Bendiciones para ustedes, muchachos, y si se puede, no se pongan tiempo, que no, hacer las cosas y hacerlas de corazón y bien hechas. Un feliz día para todos. Hasta luego. A los familiares también. Bendiciones, Gracias. correcto. Felipiño, Hola, pastor, buenos días. Pues ahí se, digamos que aplicó eso, lo de la vida, a las cosas que se ven en el proceso, porque si uno se pone a dejarse llevar por cualquier cosa, eso uno termina en lo mismo, termina haciendo las mismas cosas, porque, así como lo conoce Dios a uno, no lo va a conocer las personas a uno. Y es importante uno tener primero lo de Dios. Ahí, ahí lo que el pastor hablaba era de que, de que David reconocía la voz de Dios, y de que David no se dejaba orientar de cualquier manera, sino que él defendía su proceso, y defendía como la vida así como se le había dado Dios, con el propósito que le había dado Dios.
Entonces, me pareció importante eso, de que ahí le llegaron voces todas, de todo lado, de autoridades, del mismo rey, de, de los hermanos, de cualquier persona le pueden llegar voces para, digamos, voces que si uno no sabe utilizarlas y no las enfoca como Dios quiere que uno las lleve, pues puede, puede arriesgarse uno a creer que uno está para perder siempre, que uno está para ser derrotado y uno tiene que mirar la voz digamos, de las personas que son espirituales para uno dar los pasos, para uno sostenerse y para uno poder, digamos que soportar todas las cosas que le vienen por ahí, por medio de la familia, por medio de esas personas que de pronto tienen una posición, pero que no quieren que uno le haga caso a las cosas de Dios, que uno no tenga fe. Y yo creo que lo de Saúl y de lo de David con Goliat fue un buen ejemplo de eso, de tener la confianza más puesta en Dios que en cualquier cosa, porque a uno le van a dar muchos argumentos para desviarlo, para creerse que no puede, para ponerlo a dudar, para mostrarle muchas opciones. Entonces, ese es mi aporte, pastor, gracias. Tiene el micrófono apagado, pastor. En Cali levantaron la mano. Buenos días. Es muy claro, ¿no? Es muy claro que Goliat era más grande que David, pero David siempre tuvo la certeza y la fe de que él podía derrotarlo. O sea, está bien claro el mensaje del pastor hoy de David y Goliat, que siempre y cuando nosotros llevemos a cabo la fe y tengamos la certeza y la convicción de lo que no se ve, claro que podemos derrotarlo, claro que podemos salir adelante. Ese era mi aporte. Feliz día, Dios los bendiga. Feliz día, mijo. Bueno, pues 6:38. Bendiciones para todos. Muchas gracias por estar acá. Que sea Dios este resto de día acompañándonos y bendiciéndonos de una manera especial. Dios los bendiga y nos vemos bendiciones para todos. Amén, amén, pastor. amén. La Santísima Amén, muchas Trinidad y los gracias. ángeles. Amén. Dios Dios los los bendiga. bendiga. Feliz día. Mami, me lo di, mami. Mami, recíbame, por favor.